Ok, lo puse a grabar y vamos a tratar de seguir con lo nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Las cédulas hipotecarias entonces rendían un rendimiento muy jugoso, ¿ok? Y eso era lo que le daba el atractivo, pues entonces la gente era capaz de depositarlo a 5 años, ¿ok? Para ganarse ese rendimiento, pues, ¿ok? Una cuenta de ahorros en esa época pagaba 2%, pues, ¿ok? O sea, si ustedes lograban que eso les pagara 3 veces y media o 4 veces lo que les pagaba una cuenta de ahorros, había mucha gente interesada en ese instrumento, ¿no? ¿Ok? Lo cual ratifica que el venezolano siempre ha sido un tipo que busca rendimientos, pues. O sea, todos somos especuladores, pues. ¿Ok? O sea, no somos santitos, pues. ¿Ok? Por eso es que yo siempre insisto que en Venezuela podría funcionar un sistema capitalista perfectamente, ¿no? ¿Ok? Y bueno, eso era lo que le daba recursos a los bancos hipotecarios para prestárselo a los que pedían créditos hipotecarios, y los créditos hipotecarios se hacían al 9-10%, pues entonces había un margen aceptable para el banquero, ¿okay? El negocio era grande, ¿okay? Se prestaba mucho dinero y el banquero nunca prestaba el patrimonio, ¿no? ¿Okay? Porque es un exabrupto lo que dice la ley, las leyes desde el gobierno de Chávez para acá dicen que el banco tiene que prestar su capital, su patrimonio, en préstamo hipotecario, ¿no? Eso es una locura sin par, ¿no? ¿Ok? Porque el negocio del banco no es prestar su patrimonio, el negocio del banco es prestar el dinero de otros, ¿no? ¿Ok? Ese es el verdadero negocio del banco. ¿Ok? Y hay que estar claro en eso, pues. O sea, yo no puedo decir, no, los banqueros todos son unos desgraciados porque prestan el dinero de otros, ¿no? Ese es su negocio, pues. ¿Ok? Y uno tiene que aceptarlo, pues si no, entonces, ¿cómo le pagan intereses a los depositantes? ¿Ok? De algún lado tienen que sacarlo. Entonces, bueno, esa es la bendita cédula hipotecaria que está aquí. Y la cédula hipotecaria funciona como un título valor, ¿no? ¿Ok? Y funciona como un título valor en el sentido de que si yo quiero liquidarla, ¿ok? Entonces yo tengo que ir donde un corredor y decirle al corredor, mira, yo tengo una cédula hipotecaria y la quiero vender. Entonces el corredor va a la bolsa y la vende, ¿ok? Y de esa manera el dueño inicial de la cédula hipotecaria liquida su posición y se sale antes de los 5 años, porque el banquero no le cancela esa cédula sino al vencimiento, ¿ok? Entonces funciona como un cuasi dinero, pero de largo plazo, ¿ok? Por eso es que los gringos ponen en M3 los cuasi dineros de largo plazo, pues. Ahí ponen si hubiese cédulas hipotecarias, que en Estados Unidos no existen, ¿ok? Si hubiese, como existen bonos y existen acciones, eso está en M3, ¿ok? Entonces, en Venezuela solamente está la cédula hipotecaria, ¿no? ¿Ok? Y hoy en día, como la cédula hipotecaria es ínfima, ¿ok? Entonces técnicamente M2 y M3 son iguales, ¿ok? O sea, técnicamente, si ustedes ven los gráficos, van a encontrar que el valor de M2 es muy cercano al valor de M3, pues. O sea, es ínfima la cédula hipotecaria. Y hoy en día la cédula hipotecaria no se le vende a la gente, ¿ok? La cédula hipotecaria la compra la central hipotecaria, que es como si fuera el banco central de los bancos hipotecarios, ¿ok? Pero ya, Profe, permiso. a ver, Cuando uno se mete en el Banco Central, porque yo actualizo eso semanal, cédula hipotecaria sale en cero y sí, M2 es igual a M3. O claro, sea, bueno, es la misma, no le cambia ningún número porque cédula hipotecaria actualmente sale en cero. yo me imagino, ¿ok? Yo no dudo para nada lo que tú me estás diciendo, ¿ok? Durante mucho tiempo eran como algo así como 100 millones de bolívares, ¿no? Y normalmente la compraba la central hipotecaria, pues. O sea que para financiar para que el banco tuviese recursos eh, quien le prestaba plata era la central hipotecaria, pues. ¿Ok? Entonces, por eso la compraba la central hipotecaria, pues. ¿Ok? Pero, pero bueno, ¿ok? Así es como funciona, pues. ¿Ok? No, nos guste o no nos guste, pues. ¿Ok? Y bueno, me imagino que ahorita está en cero porque ya no debe haber.
¿ok? Ya no debería haber, pues, ¿ok? Fíjense, ¿cómo funciona el crédito, no? Y aquí sí vamos a explicar lo de los bancos, ¿no? Supongamos que un banco central emite y pone en circulación $100, ¿no? ¿Ok? Y las personas les gusta mantener dinero en los bancos. Estos son los supuestos que tiene que tener el modelo para explicarse. ¿Ok? Los bancos le prestan a las personas todo lo que pueden. ¿Ok? O sea que el banco no hace encajes excedentes. ¿Ok? Y el sistema funciona con un encaje legal del 10%. ¿Ok? Vamos a suponer que así es como funciona el mercado, ¿no? Entonces, bueno, para explicarlo, vamos a suponer que hay 3 cuentas T. Una cuenta T nos explica, o sea, nos muestra el Banco Central. Una segunda cuenta T consolida todo el sistema financiero en una cuenta. Y una tercera cuenta T nos consolida todo el público en una sola cuenta. ¿Ok? O sea, no vamos a poner múltiples públicos y múltiples bancos para simplificarlo. Suponemos 3 cuentas T nada más. Entonces, cuando ocurre emisión, ¿ok? La emisión se evidencia con la entrega al público del billete, ¿no? O de los billetes. O sea que para que el Banco Central emita 1000, y eso efectivamente esté en circulación, debe estar en manos del público. ¿Ok? Obviamente esto antes yo tendría que decir que aquí hubo una compra de reservas o alguna cosa que hizo el banco para emitir estos 1000, ¿no? Pero vamos a obviar eso. ¿Ok? Como uno de los supuestos es que el público confía en el sistema financiero, entonces el público prefiere tener su dinero en el sistema financiero que tenerlo en efectivo, ¿okay? Cosa que en Venezuela creo que no camina, ¿no? Ese supuesto como que no camina. ¿Okay? Entonces, bueno, en este caso, esos 1000 que emitió inicialmente el Banco Central, el público los deposita en el sistema financiero. Entonces ahí arranca el, 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 ¿cómo se llama? La regulación del encaje, ¿no? O sea, como el banco tiene $1000 en depósitos, entonces el banco se ve obligado a apartar 100, depositarlos en el Banco Central, ¿okay? Y dispone de 900 para prestar, ¿no? Y esos 900 se los presta a alguien del público, por eso que aparecen en el balance del público consolidado, no es la misma persona, ¿okay? Sino que a otra persona le prestan 900, ¿no? Entonces, esa persona lo gasta, compra algo, ¿ok? Y quien lo recibe, ¿ok? Para él, eso es un activo, ¿no? Claro, no son billetes, ¿ok? Es un voucher. Y ese voucher él tiene que liquidarlo yendo al banco y depositándolo, ¿no? Entonces, él lo deposita, ¿ok? Y ahí otra vez vuelve a accionarse el mecanismo del encaje. El banquero aparta 90, ¿ok? Como si fueran de él, los deposita en el Banco Central a su nombre. Esto está en la cuenta del banco en el Banco Central, ¿ok? Y dispone de 810 para prestar, ¿no? Y esos 810 efectivamente los presta, ¿ok? Quien lo recibe como préstamo los gasta, quien lo recibe para él es un activo, pero el activo se liquida con el depósito en el banco, ¿no? Él lo deposita, ¿ok? Y se vuelve a accionar el mecanismo de encaje, el banquero toma 81 bolívares de eso, $81, perdón, y esos los deposita en su cuenta en el Banco Central y dispone de 729 para prestar, ¿no? Y esos 729 pasan otra vez como crédito del público, ¿ok? Y vuelve a darse todo este mecanismo tantas veces como sea, ¿ok? Y eso se detiene cuando la liquidez monetaria es igual al dinero inicialmente emitido entre el porcentaje del encaje legal. O sea que este proceso se detiene cuando la base, que son 1000, se convierten en 10.000 de liquidez monetaria. ¿Ok? Ojo, eso ocurre porque el banquero presta todo lo que él puede prestar, ¿no? Si el banquero empieza a reducir la cantidad que presta, ¿ok? Entonces esto no va a llegar al máximo potencial, que es esto, ¿no? ¿Ok? O sea que puede llegar a 8, 7, 6, 5, quizá menos, ¿no? ¿Ok? Pero fundamentalmente de esto, $1000 son los que de verdad existen, ¿ok? Son los que son palpables en billetes, ¿ok? Y 9000 son créditos, ¿ok? Y eso les puede explicar a ustedes por qué es que yo digo que
el Banco Central, bueno, el país entero puede dolarizarse, ¿ok? Sin que haya billetes, pues, ¿ok? O sea, con los billetes que hay basta y sobra, ¿no? ¿Ok? Porque los billetes que se necesitan son los que están en la base, pues, ¿ok? El resto es crédito, ¿ok? Y de hecho, si, por ejemplo, los banqueros tuvieran tarjetas de crédito eh, eh, con saldo suficiente para endeudarse y yo tuviese una deuda jugosa, entonces se dolariza, ¿ok? Y el banquero lo que hace es mandarme el siguiente estado de cuenta diciéndome que yo no debo, por ejemplo, 10 millones de bolívares, sino que yo debo $3,000, pues, ¿ok? O sea, me dice, usted me debe, bueno, no 3,000, 10 millones de bolívares son más o menos $3, ¿no? Entonces me dice, usted debe $3, ¿ok? Y yo me digo, ¿de dónde saco yo los $3 para pagarle al banco? Bueno, pues resulta que de aquí en adelante, como estamos dolarizados, entonces en mi nómina no me depositan lo que me depositaron hoy, ¿ok? En bolívares, sino que me depositan el equivalente a eso en dólares, ¿ok? Sin que haya billetes, ¿no? ¿Ok? Y yo pago sin que haya billetes, ¿ok? Con mi tarjeta de débito y quien lo recibe, sin que haya billetes, recibe ese pago, ¿ok? En dólares, ¿ok? Sin que haya billetes, ¿ok? Entonces, la gente no se lo imagina, ¿ok? Las personas comunes y corrientes no se lo imaginan, pero un economista que sabe monetaria sabe que con 1,000, ¿ok? Tú puedes tener 10,000 circulando, ¿ok? Si el encaje es 10%, pues, ¿ok? Así de sencillo, pues, o sea, no necesitan estos 9,000. Estos 9,000 los necesitan en caso de emergencia, ¿ok? Y les voy a explicar cómo funciona en caso de emergencia, ¿no? O sea, para que el banquero pueda dar crédito, ¿ok? Y ese es el negocio del banquero. Entonces el banquero tiene que transformar depósitos en crédito, ¿no? Fíjense, estos 900, 810, 790, 729 no existen, ¿ok? Existen, ¿ok? Porque el banco le otorgó al cliente, ¿ok? Una posibilidad de endeudarse, ¿ok? Y pagarle a este señor. ¿Ok? Eso es el crédito, pues. ¿Ok? Pues ese voucher, ¿ok? No son billetes de dólar. ¿Ok? Ese voucher son asientos contables. ¿Ok? Y eso es lo que circula. Ahora, cuando ocurre una crisis, ¿ok? Entonces la gente no se cree este cuento. ¿Ok? Y la gente sale al banco y le dice al banquero, mira, dame mis reales. ¿Ok? Y el banquero no tiene para darle sus reales, ¿okay? Porque el banquero lo máximo que dispone es de estos 1,000 bolívares, estos $1,000 que inicialmente emitió el Banco Central y que han regresado lentamente al central en forma de encaje. ¿Okay? O sea que ni siquiera él tiene esos 1,000 para pagarle, ¿no? Entonces él recurre al Banco Central, ¿okay? Llama por teléfono y le dice, mira, chamo, tengo una cola horrible aquí, ¿okay? Tengo a la gente parada diciéndole que me van a traer unos camiones con efectivo, ¿ok? No hay efectivo para pagarle, mándame efectivo, ¿ok? Y entonces el banquero, ¿ok? Eh, este, puede tener tres consecuencias de eso, ¿no? Bueno, dos consecuencias de eso. La consecuencia uno es que el Banco Central le dice, sí, sí, chamo, ya va, dame chance, ¿ok? Ya van los camiones para allá. Y entonces operaciones del Banco Central manda unos camiones del Servicio Panamericano de Protección o de lo que ustedes quieran, ¿ok? A ese banco con billetes de bolívar, ¿ok? Y pagan a esos depositantes que están desesperados en la puerta del banco, ¿ok? Y que creen que el banco está quebrado, pues, ¿ok? Quizá el banco está quebrado, quizá no está quebrado, pero una vez que pasa esto, el banco puede quebrar, ¿ok? Si el Banco Central toma la segunda alternativa, ¿no? La segunda alternativa es, chamo, yo no te escucho, yo no te escucho, no te escucho y tranca el teléfono. Y cuando vuelve a repicar el teléfono, el ejecutivo del Banco Central, que se imagina que es el mismo banquero, no responde el teléfono, ¿ok? Y el banquero, bueno, tiene que sufrir las consecuencias de decirle a los clientes, no tengo plata para pagarles, estoy quebrado, ¿ok? Y ahí se acabó el sistema financiero, ¿ok? Pero estos son puros asientos contables, pues esto no es dinero que existe, pues, ¿ok? Estamos. Por eso que la cosa no es tan, o sea, dolarizar no es tan complicado, ¿ok?
pero atender una crisis financiera sí, ¿no? Ok, ¿qué ocurre si el encaje varía, ¿no? Vamos a suponer que el encaje llega al 20%, ¿no? Entonces, bueno, aquí se tiene que recalcular todo. La nueva liquidez potencial sería la base entre el encaje legal nuevo y eso me da 5.000, ¿no? 10.000 entre 0.20 me da 5.000, ¿ok? Por lo cual, con la misma base, o sea, con los mismos billetes, ¿ok? Lo que decreció fue el crédito. Antes el crédito eran 9.000, ahora son 4.000, ¿no? ¿Ok? Y ¿qué pasa si el encaje varía al 5%, ¿no? Y aquí les hago ¿cómo se llama? El comentario de que ¿cómo se llama? En los Estados Unidos y en Europa el encaje es 1%, ¿no? O sea, no es ni siquiera 5, ¿no? Es 1. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí pasa lo mismo, o sea, se dividen los $1.000 de la base entre 0,05, eso me da un potencial de 20.000, de los cuales 1.000 son otra vez los únicos billetes que hay en el mercado y 19.000 son créditos, ¿no? De hecho, la palabra crédito viene del latín credo, ¿ok? Que es lo mismo que el credo que uno reza en la misa, pues. O sea que esto es bastante religioso, ¿no? ¿Ok? De hecho, también en Venezuela se usa mucho la palabra fiar, ¿no? O sea, yo compré eso fiado, ¿ok? Fiar, ¿ok? Viene del latín fides, que es fe, ¿ok? Por eso es que no hay nada más religioso que el dinero, ¿ok? El dinero es puro crédito, o sea, pura creencia, puro fiar, o sea, pura fe, ¿ok? Y ahora son 19.000 el crédito. Entonces, fíjense que lo que hace aquí es que el dinero se mantiene constante, ¿ok? Y lo que crece o decrece es el crédito, ¿ok? Y eso también explica que el encaje legal para lo único que sirve es para regular el tamaño del crédito, ¿ok? Hay gente que cree que el encaje legal es la garantía de los depósitos, ¿no? Nadie puede garantizar con 1% en los Estados Unidos todos los depósitos del sistema, ¿ok? Y nadie puede garantizar con 10%, 20% o 5% todos los depósitos del sistema, ¿ok? Quien garantiza los depósitos del sistema es el central cuando hace política monetaria para salvar al banco, ¿ok? Entonces, el crédito, ¿ok? O sea, el encaje, para lo único que sirve es para hacer un mecanismo de freno o de aceleración del crédito, ¿ok? Por eso es que es un instrumento de política monetaria, pues, ¿ok? Entonces, eso explica esto, ¿no? ¿Ok? Y también explica una cosa, la otra gran diferencia entre un banco y una casa de bolsa es que el banco tiene una, ¿cómo se llama? Una unidad de riesgo, ¿ok? Que estudia los riesgos de los clientes para prestarles dinero, para no correr el riesgo de que yo no tengo esto no es solvente, ¿ok? Yo no lo puedo cobrar y no le puedo devolver el dinero al depositante, ¿ok? Esa es la otra gran diferencia. Y la tercera gran diferencia entre una casa de bolsa y un banco es que ustedes van a una casa de bolsa y eso probablemente es una oficina que tiene escasamente 6 o 7 oficinas internas, ¿ok? Hay 10, 12 personas contratadas, ¿ok? Casi todos de operaciones, ¿ok? Y algunos corredores, ¿no? ¿Ok? Y un banco, ustedes van a un banco y, por ejemplo, ustedes se van a la oficina principal y preguntan en recepción, yo voy ¿cómo se llama? Al departamento legal, ¿no? Y entonces la persona que está en la recepción les dice, pero ¿a cuál piso? No, no, al departamento legal, pero mire, es que lo que pasa es que aquí el departamento legal son el piso 7, 8, 9 y 10, ¿no? ¿Cuál piso de eso va usted? Y entonces el tipo se queda en el limbo pensando, ¿y por qué tan grande esto, no? Bueno, porque ellos necesitan muchos abogados para hacer muchos contratos, ¿ok? Porque cada crédito es un contrato, pues, ¿ok? Y también para hacer los seguimientos, ¿no? Porque los abogados son los que persiguen a los que no pagan, ¿ok? Y obviamente hay que tener mucha gente contratada para dar crédito, ¿no?
En una casa de bolsa no pasa eso, ¿no? Por eso es que la casa de bolsa no se puede especializar en intermediación, ¿ok? La casa de bolsa no estudia el riesgo de los clientes, la casa de bolsa no tiene abogados, con la única excepción de que probablemente el dueño de la casa de bolsa sea un abogado, ¿ok? O alguno de los directores de la casa de bolsa sea abogado, pero no tiene un departamento legal, pues, ¿ok? Entonces no está diseñado para recibir depósito y dar crédito, pues, ¿ok? O sea, por eso es que es contra natura el negocio del crédito y el depósito en la casa de bolsa, y es lo más natural de este mundo en un banco, pues, ¿ok? Entonces, bueno, ¿para qué sirve el encaje? Para permitir o reducir el crédito, ¿no? Y de hecho, cuando el encaje lo pusieron casi en 100%, bueno, 100%, no hay crédito, ¿ok? Y hoy en día que el encaje anda en términos globales como en 86%, tampoco hay crédito, ¿ok? Porque yo maté esto, pues, ¿ok? O sea, el encaje tiene que ser bajo, ¿ok? Y ojo con esto, ¿no? Pues yo soy austríaco, ¿no? Y Huerta de Soto anda por ahí diciendo que el encaje tiene que ser 100%, ¿no? ¿Ok? Yo no creo que el encaje tiene que ser 100%, pues, ¿ok? Y soy austríaco, ¿ok? Hay una parte de la escuela que cree eso de que el encaje tiene que ser 100%. Eso no es natural de la escuela austríaca. Eso en realidad proviene de la escuela monetarista, ¿no? O sea, uno de los monetaristas, que era Simon, ¿okay? Decía que el encaje tenía que ser 100%, ¿okay? Pero yo no creo eso, pues, ¿okay? En lo más absoluto, pues. Y la prueba está en lo que estamos viviendo nosotros hoy, pues, ¿okay? O sea, el crédito no es el que propicia el aumento del precio del dólar, porque eso es lo que cree el gobierno, ¿no? ¿Okay? Y el gobierno cree que la hiperinflación ocurre porque el dólar está subiendo, ¿no? O sea, parece que ellos tienen los parámetros trastocados, ¿no? O sea, el precio del dólar es un precio más del mercado, ¿ok? Y es un precio que es de un producto que no es necesario para la vida, ¿no? Los precios que suben con mucha más insistencia son los precios de las cosas que son necesarias para la vida. Por eso es que los precios del consumo son los primeros que suben, ¿ok? Un apartamento no sube al mismo ritmo de la inflación porque la gente no necesita el apartamento urgentemente para vivir, ¿no? ¿Okay? Probablemente lo tienen, si no lo tienen, viven en algún lado, ¿okay? Pero eso no es una necesidad urgente, ¿okay? Como puede ser comprar comida, pues, ¿okay? Y el dólar tampoco, pues. El dólar es un mecanismo de cobertura, ¿no? Entonces, por esa razón, el dólar siempre está rezagado y el dólar sube por detrás de los precios. Si ellos quieren detener la subida de precios, lo que tienen que hacer es detener el crecimiento de la base monetaria, pues, ¿okay? Y eso creo que no lo quieren hacer, pues. ¿Okay? O sea, que ese es el grave error de política que están cometiendo es ese, ¿no? Y muchos de los errores de política se cometen por el lado monetario, pues. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿cuál es la fórmula de verdad, no? Porque lo que estamos viendo aquí, ¿ok? Esto es el potencial, ¿ok? O sea, esto es lo potencial de la liquidez, ¿no? Efectivamente no es eso, ¿no? Y de hecho, si nosotros nos vamos a los gráficos que mostramos de los Estados Unidos y de Venezuela, ¿ok? El, la, 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 el crédito es ínfimo en Venezuela, el crédito es inmenso en Estados Unidos. ¿Okay? En Estados Unidos es entre 5 y 6 veces la base, ¿no? Fíjense, si ellos tienen 1%, ¿okay? Esto debería ser 100 veces la base, ¿no? ¿Okay? Pero no es 100 veces la base en Estados Unidos, es 5 o 6 veces, ¿no? O sea que el banquero también limita el crédito, ¿ok? No le presta a todo el mundo, pero presta bastante, pues, ¿ok? Y esa es la razón también de por qué los diferenciales de tasas son más estrechos, ¿ok? El banquero gana menos en Estados Unidos que en Venezuela, ¿ok? Porque presta menos, ¿ok? Bueno, mejor dicho, porque presta más, ¿ok? Y las tasas son menores, pues, ¿ok? Entonces gana por volumen, ¿no? Aquí gana por precio, ¿no? Entonces vende a precio muy alto o presta a precio muy alto, ¿ok? Y los diferenciales son mucho más amplios, pues, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo es la fórmula de verdad? Miren, el multiplicador monetario, que es el factor por el cual se multiplica la base, debería ser el R más C menos R por C. ¿Okay? O sea que esto no es el multiplicador, esto es la liquidez, ¿no? La liquidez debería ser la base entre R más C menos R por C.
R es el coeficiente de reservas, ¿no? Y sería todas las reservas, o sea, encaje legal más los excedentes, ¿ok? Entre los depósitos totales. Y C es el coeficiente de preferencia por el efectivo, que debería ser la cantidad de monedas y billetes sobre los depósitos totales. ¿Okay? Entonces, en Venezuela ocurre que el R es muy alto, ¿no? O sea, históricamente ha sido muy alto porque los banqueros prestan mucho menos que lo que les permiten prestar, ¿no? ¿Okay? Y hoy en día es mucho mayor porque el encaje legal es demasiado alto, pues. ¿Okay? Entonces, antes lo era porque los banqueros creaban mucho excedente sobre encaje, ¿ok? Ahora es mucho porque el encaje es mucho, ¿ok? Y lo otro es que en Venezuela normalmente esto es alto, ¿ok? La gente no le gusta depositar su dinero en los bancos. De hecho, cuando la gente recibe un cheque, normalmente iban y cobraban el cheque, ¿ok? Y no lo depositaban en el banco, ¿no? En Estados Unidos la gente no hace eso, ¿no? La gente deposita el cheque, ¿ok? Espera que eso pase por la Cámara de Compensación y se haga efectivo. Pues no andan con ese rollo ni con la angustia de, no, y si el banco, si este tipo no tiene fondos, ¿ok? Ahí no tienen esa preocupación, ¿ok? En Venezuela sí. Entonces, estos dos factores, ¿ok? Hacen que ese quebrado sea muy grande y por tanto la liquidez en Venezuela es baja, pues. ¿Ok? O sea, el coeficiente de reserva y el coeficiente de preferencia por el efectivo en Venezuela son muy altos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso explica que una de las razones por las que no ocurre crédito, ¿ok? Es que los banqueros en su tiempo no querían darlo y por eso tenían mucho excedente sobre encaje. Hoy en día no lo pueden dar porque tienen mucho encaje, ¿no? ¿Okay? Y la otra razón es porque los venezolanos normalmente no les gusta mantener dinero en los bancos. Si el venezolano mantuviese dinero en los bancos, hubiese más crédito, ¿okay? Y porque el banquero se vería obligado a dar crédito dado el volumen de depósito. ¿Okay? Y eso facilitaría las cosas para, para todo el sistema financiero, porque las tasas serían mucho más bajas. Pues, ¿okay? Entonces, fíjense, ¿cómo funciona el Banco Central? ¿No? Y por qué llamamos a ciertas cosas expansivo y por qué lo llamamos contractivo, ¿no? A mí me gusta explicar eso con contabilidad, ¿okay? Porque es la mejor manera de entender la política monetaria. ¿Okay? Este, el, la, por ejemplo, cuando el Banco Central compra dólares, ¿okay? Emite dinero, ¿okay? Y eso es expansivo. ¿Okay? Los austríacos diríamos que esto es inflacionario. ¿Okay? ¿Por qué es inflacionario? Porque aumenta el dinero en circulación. ¿Okay? Para nosotros los austríacos, inflación no es el aumento de precio, inflación es el aumento de la cantidad de dinero. ¿Okay? Eso puede causar incrementos en los precios, pero no necesariamente ocurre, ¿no? Porque también para los austríacos la inflación es un problema de desequilibrio entre la oferta y la demanda de dinero. ¿Okay? Cuando hay mucha oferta y poca demanda, se presentan los crecimientos exagerados de precios. ¿Okay? Oferta y demanda de dinero. ¿Okay? Esa es la visión que tenemos los austríacos, ¿no? ¿Okay? La venta de reservas es contractiva, ¿no? O sea, cuando el Banco Central nos vende reservas, el Banco Central destruye dinero, ¿ok? Y eso reduce el tamaño del balance y hace que esto sea contractivo, ¿ok? Ahora, cuando el Banco Central hace política monetaria, ¿ok? Lo hace por varias vías, ¿no? Una de las vías es la asistencia financiera, que es cuando el banco le presta dinero a los bancos que tienen problemas, ¿no? Entonces, ahí el banco actúa como prestamista de última instancia. ¿Okay? Y, por ejemplo, en Estados Unidos lo realiza en lo que se denomina Fed Funds, ¿okay? Que son préstamos directos a la banca. O sea, el banco transfiere fondos a la banca, ¿okay? De inmediato y la banca está dispuesta a pagar, ¿no? ¿Okay? En Venezuela se realiza por operaciones de crédito con garantía de instrumentos financieros. Al final son siempre créditos, ¿no? Y en Venezuela se realiza por descuento, redescuento, anticipo y reporto. ¿Okay? Descuento es el mismo descuento
bancario. Pues, o sea, en este caso el banquero iría con giros al Banco Central y el Banco Central descontaría esos giros, ¿no? El Banco Central no tiene departamentos de crédito como los bancos. Y entonces si yo soy banquero y hoy voy al banco, ¿okay? Y trato de llevar unos giros que no tengo tampoco para descontar, el Banco Central probablemente me va a decir, no, chamo, yo no hago eso, ¿no? Vete para tu banco y me traes una cosa más líquida que yo te pueda, que pueda utilizar como garantía de crédito. ¿Okay? El redescuento es más o menos lo mismo, ¿no? Pero el redescuento es cuando el banquero descontó previamente unos giros, que esos sí son los que puede tener hoy. ¿Okay? Y con esos giros que descontó previamente va y los descuenta por segunda vez ante el Banco Central y por eso se llaman redescuentos, ¿no? ¿Okay? Ojo con esto, ¿no? Que hoy en día los banqueros no tienen giros, porque hoy en día los banqueros no prestan con giros, ¿no? Cuando yo era un muchacho, ¿okay? Y estoy hablando de muchacho en serie, ¿okay? Mi papá era comerciante, ¿no? Mi papá tenía relaciones con el Banco de Venezuela, ¿no? Y, y cuando a veces él le vendía crédito a los clientes, él vendía con giros, ¿no? Y cuando él necesitaba recursos, él iba al Banco de Venezuela y descontaba giros. ¿Okay? Y de la misma manera, cuando el Banco Central le prestaba dinero a él, perdón, cuando el Banco Venezuela le prestaba dinero a él, le prestaba por un método que se llamaba el descuento en cuenta giro. ¿Okay? El crédito en cuenta giro. ¿Okay? Que era que como la tasa era fija, ¿okay? Entonces el banquero, sencillamente, el cronograma de pagos del crédito se hacía con giros. Y en la medida en la que papá iba pagando los, 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 mm, los montos del crédito, que eran capital e intereses, le devolvían giros cancelados. ¿Okay? Por eso era que antes se disponía de giros por esta vía o por esta vía para hacer los descuentos, ¿no? Sin embargo, los bancos centrales, el Banco Central de Venezuela normalmente no hizo mucho de esto en su historia, ¿no? Porque los banqueros se negaban a ir al Banco Central, ¿okay? Y además de eso, bueno, los banqueros en general se negaban, ¿no? ¿Okay? Y nunca hubo necesidad de hacer asistencia financiera antes de los 60. ¿Okay? Por eso que también el Banco Central nuestro funcionaba como si fuera una suerte de caja de conversión, porque lo único que hacía era convertir reservas en bolívares, ¿no? O destruir reservas cuando la gente compraba reservas, pues. ¿Okay? O sea que no hacía política monetaria. ¿Okay? Hoy en día se hace con anticipo y reporto, ¿no? Y el anticipo y el reporto son lo mismo que el descuento y el redescuento. ¿Okay? Lo que pasa es que se hacen sobre títulos valores, ¿no? O sea, en este caso, el banco va con bonos del gobierno, el banco pudiera ir con acciones, ¿no? Pero el central probablemente le va a decir, no, no, ya va, acciones no, bonos del gobierno. ¿Okay? El banco también pudiera ir con papeles comerciales de los, de los que emiten las casas de bolsa y el Banco Central le podría decir, no, 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 eso yo no lo hago sino con bonos del gobierno. Y esa es la razón por la cual los banqueros poseen inversiones en bonos del gobierno para poder hacer anticipo y reporto. ¿Okay? Sigo insistiendo en que en Venezuela esto no es frecuente porque el banquero normalmente no lo hace porque los otros banqueros lo miran mal, ¿no? O sea, si un banquero va al Banco Central a pedir asistencia financiera, siempre piensa en ese banco está quebrado, ¿no? Esto es un sistema chiquito y chismoso. ¿Okay? Entonces, cuando el Banco Central hace asistencia financiera, el mecanismo de transmisión es ¿no? Él, cuando quiere que sea expansivo, reduce la tasa de interés, ¿ok? De la asistencia financiera. Eso debería redundar en la tasa de interés de todo el sistema financiero, ¿ok? Y si eso pasa, eso debería causar un incremento en la demanda de crédito. Si eso pasa, deberían aumentar los créditos y si eso pasa, debería aumentar la liquidez vía crédito, ¿no? ¿Okay? Fíjense que aquí estoy diciendo puro sí, ¿no? ¿Okay? O sea que no necesariamente esto es lo que pasa, ¿ok? O sea, esto es lo que yo creo que debería pasar, pero no es necesariamente lo que pasa, porque puede pasar que el Banco Central me baja la tasa que aplica a la política monetaria,
a la asistencia financiera y yo no bajo la tasa de los créditos y ya se trancó el serrucho, ¿no? También puede pasar que pasan estas dos cosas y esto no pasa, ¿no? Y al final tampoco pasó esto, pues. ¿Okay? Pues pueden pasar múltiples cosas aquí, ¿no? Eh, cuando la política es contractiva, el central sube su tasa, ¿ok? Y eso debería redundar en un incremento de la tasa del sistema financiero. Eso debería redundar en una disminución de la demanda de crédito. Si eso pasa, eso debería redundar en una disminución del crédito y eso, si pasa, debería causar una disminución de la liquidez, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense que es puro sí, 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 ¿no? Contablemente, ¿ok? Pasa lo siguiente. Si es expansivo y el Banco Central logra prestar dinero, ¿ok? Ese dinero es un crédito, ¿no? Y contra ese crédito él está emitiendo dinero base. Entonces, esto, ¿ok? Es expansivo porque expande el balance, pero diría la gente común y corriente que esto es inorgánico, ¿no? Porque el Banco Central está emitiendo dinero no sobre compra de reservas, sino sobre un activo que no tiene la misma calidad que la Reserva Internacional. ¿Ok? Entonces, por esa razón, cuando se hace política monetaria, siempre se hace emisión de dinero fiduciario, ¿no? ¿Ok? Y bueno, caso contrario, cuando el central trata de hacer esto contractivo, el Banco Central cobra los créditos, ¿okay? Cobra la asistencia financiera y eso redunda en una disminución del dinero base, ¿no? Esto reduce el balance en tamaño, el balance del central se encoge, por eso es que es contractivo, ¿okay? Pero también reduce los componentes del M1 y el M2, por lo cual es contractivo del dinero en circulación. ¿Okay? Cuando el Banco Central hace operaciones de mercado abierto, y ahí sí en esto es común lo que hacen todos los bancos centrales, ¿okay? Con cierta excepción que vamos a explicar, que también la explicamos en la primera clase. ¿Okay? Cuando el Banco Central hace esto y lo hace de manera expansiva, compra títulos emitidos por el gobierno, ¿no? Esto es lo que normalmente hace en los Estados Unidos y en Europa, ¿no? Cuando eso pasa, y esto está a punto de caerse, ¿okay? Eso hace crecer la base monetaria. Entonces crece la liquidez por la vía de la base, ¿no? Pero al mismo tiempo, para él comprar los títulos, él sube los precios de los títulos, ¿okay? Él hace que él paga más por el título emitido por el gobierno. Como hay una relación entre precio y rendimientos, el rendimiento de los títulos emitidos por el gobierno cae y ahí se vuelve a accionar el mecanismo del sino. Si esto pasa, esto debería pasar. Se debería caer las tasas del sistema financiero. Eso debería redundar en un aumento de crédito y debería redundar de la demanda de crédito y eso debería redundar en un aumento del crédito y entonces debería crecer la liquidez tanto por la base que efectivamente crece por la compra, ¿okay? Como por el crédito si se cumple todo esto, ¿no? Entonces al final eso impacta en crecimiento de la liquidez monetaria. Y como esto es, o sea, como la mayor parte de los economistas creen que las dos cosas pasan, entonces creen que esto es más efectivo que la asistencia financiera. Entonces dicen que esta es la manera de hacer política monetaria. ¿Okay? Esto es lo que los gringos también hacen, ¿okay? Cuando ellos subastan los bonos y el central los compra, ¿okay? o, o cuando el central los vende. Pues, ¿okay? Si el banco no quiere ser contractivo, entonces él vende los títulos del gobierno, eso contrae la base, ¿okay? Porque el Banco Central paga, ¿cómo se llama? El Banco Central recoge base cuando él compra, cuando él vende los títulos.